¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Sean todos bienvenidos a una nueva entrega de esta miniserie, de esta entrevista de dos partes titulada Cómo descubrí el misterio de la Trinidad, presentada por el hermano Daniel Cúcaro. Si no vieron la primera parte, véanla porque esta primera parte es una introducción, ¿sí? Que pone en contexto lo que se va a presentar a continuación. En esta segunda parte que nos toca hoy, vamos a ver un relato bastante ameno, muy interesante, muy distendido para todos aquellos que les gusta escuchar la historia contada con todas las fuentes obviamente que se pueden consultar. Muchas de estas fuentes están disponibles en la misma web o en los mismos libros, en la misma historia eclesiástica. Todo lo que se va a contar hoy está debidamente documentado. Sin embargo, al final ustedes van a poder ver un enlace que también se lo vamos a dejar en la descripción de este video. Les vamos a dejar también un código QR para que ustedes puedan descargar los documentos mencionados por el hermano Daniel Cúcaro para fundamentar lo que se está presentando en este video. Si bien el tema, como lo dijimos anteriormente, es un tema sensible, es un tema duro y complicado de enfrentar, es un tema absolutamente necesario para el pueblo de Dios en el tiempo del fin. Así que esperamos que ustedes puedan disfrutar esta segunda parte de la entrevista Cómo descubrí el misterio de la Trinidad por Daniel Cúcaro. Volvemos a encontrarnos después de una breve pausa para continuar con esta historia que a mí me trastornó la cabeza aquella vez que en primera ocasión, nunca antes le había prestado atención. Creo que nunca había leído Patriarcas y Profetas desde el principio. Y cuando estaba dando esas conferencias, leí el capítulo 1 y me encontré con una declaración que me hizo trastabillar. Dije, ¿cómo se entiende esta declaración de Elena de White con respecto a lo que acontecía en el cielo antes de la creación de nuestro planeta y las circunstancias que llevaron a Lucifer a rebelarse contra Dios? Capítulo 1 es muy interesante y muy revelador sobre eso que a veces llamamos el misterio de la iniquidad. Pero cuando leemos el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, queda bastante claro que no es tanto un misterio, que Lucifer quería ser igual que Cristo, que Jesús, quería ser igual que el Hijo de Dios. Ese fue el gran problema. Lucifer sabía que él no era Dios, que el Padre, el Dios Altísimo, era el único Dios. Pero él veía a Jesús al lado de Dios como su hijo, y él pensaba así, Lucifer pensaba, yo también soy hijo de Dios, yo también estoy al mismo nivel que Jesús. ¿Por qué yo no puedo participar de todo lo que Jesús y Dios el Padre hablan? ¿Por qué a mí no me consultan? ¿Por qué yo estoy en otro nivel si Jesús y yo somos ambos hijos de Dios? Y esto es lo que desarrolla el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas, cómo Lucifer deseó en su corazón ocupar un lugar en el trono de la deidad que no le pertenecía, pero él creía que sí le pertenecía. Quiero resumirlo un poco. El capítulo es largo, pero muy, muy interesante. Y allí se desata la guerra celestial para explicarle desde un principio a Lucifer cuál es el lugar que él ocupaba.
Y según dice Elena de White en el capítulo 1, Dios convocó a todos los ángeles del universo para explicarle cuál era el lugar que ocupaba su Hijo amado en toda esta disputa. Y allí es cuando les explicó que Jesús, su Hijo amado, era uno con él, pero que Lucifer no era uno con el Padre, sino que era una criatura. Y que Jesús no era una criatura, era su Hijo engendrado. Cuando yo leí todo esto en el capítulo 1, yo decía, pero ¿y entonces la Trinidad? ¿Cómo es esto de la Trinidad? Porque en el capítulo 1 no aparece mencionado el Espíritu Santo. En todo el conflicto, el Espíritu Santo no forma ningún papel, y es más, hay una declaración de Elena de White donde dice que la gloria de Dios, Dios le dijo a Jesús que se sentara al lado de él en el trono, y la gloria de Dios cubrió a ambos. No hay nadie más. Y también dice que Jesús era su Hijo amado con el único que compartiría los secretos. Uno dice, pero alguien está faltando aquí. No puede ser que en el trono haya dos tronos nada más, el trono del Padre, y el Padre le dice al Hijo, siéntate a mi lado, y luego le dice que solo compartiré mis secretos con mi Hijo. Y yo pensaba, pero ¿y el Espíritu Santo dónde lo dejaron? ¿Por qué no está mencionado acá? En todo el capítulo no hay ninguna mención del Espíritu Santo. Y eso me quedó en la mente durante muchos años, casi 10 años. No encontraba una respuesta. Yo seguía siendo trinitario, seguía creyendo lo que habían creído mis abuelos, mis padres, desde que se hicieron adventistas. El tema de la Trinidad es un tema que todas las iglesias creen. ¿Cómo no íbamos a ser nosotros también trinitarios? Si la Trinidad es una creencia básica del cristianismo, así pensaba yo. Hasta que encontré este capítulo, esta declaración de Elena de White que me sacudió. Pero no encontraba una respuesta. ¿Por qué Elena de White había escrito eso? Porque yo hasta ese momento creía que Elena de White era trinitaria. Con el correr de los años, fui investigando y recibiendo material. En realidad, como yo daba conferencias en las iglesias, a veces se me acercaba un hermano y me decía, le regalo este libro, le regalo este folleto, léalo si le parece. Y yo los guardaba y a veces los leía y a veces quedaban en mis archivos. Pero después de haber leído este capítulo de Patriarcas y Profetas, cualquier escrito, folleto, libro que hablaba acerca de la Trinidad o el antitrinitarismo me llamaba la atención. Hasta que un día encontré un librito muy interesante que decía ¿qué creían nuestros pioneros adventistas? El título no era muy sugestivo porque uno más o menos sabe o cree que sabe que los pioneros adventistas creían lo mismo que nosotros creemos. Pero me sorprendí mucho al saber, al enterarme, que todos los pioneros adventistas eran antitrinitarios. Y aquí quiero hacer un énfasis. Todos los pioneros adventistas eran
antitrinitarios hasta el día de su muerte. El último en fallecer de los pioneros adventistas fue John Lockborough. John Lockborough murió 7 años después que Elena de White. Y hasta ese momento la iglesia adventista era antitrinitaria. Esta fue la investigación que pude confirmar. Todas las declaraciones de nuestros pioneros son antitrinitarias. Todos. Hay mala fe cuando algunos trinitarios, defendiendo el trinitarismo dentro de la iglesia adventista, dicen: algunos eran trinitarios, otros eran antitrinitarios, otros eran arrianos, otros eran semiarrianos. La iglesia adventista estaba constituida por un montón de hermanos que se pusieron de acuerdo en que Jesús venía pronto. No es verdad. No es verdad. Toda la documentación que hay de aquellos años muestra que nuestros pioneros, proveniendo de distintas iglesias, se pusieron de acuerdo en varios puntos de doctrina. Uno de esos puntos de doctrina es el sábado. Otro es la inminencia en la venida de Jesús. Y otro es que la Trinidad es una doctrina católica tomada del paganismo. Y esto es lo que dicen todos los pioneros adventistas. Todos. No importa de dónde provenían. Lo dice José Bates, lo dice Jaime White, Urias Smith, John Lockborough, Wagoner, el padre de Elliot Wagoner, el joven que en 1888 bregó por la justificación de la fe. Lo dice John Andrews, lo dice Roswell Cottrell, todos. Alonso Jones, todos los pioneros adventistas, 10 pioneros adventistas que son los más importantes, Washburn, todos tienen declaraciones antitrinitarias. Todos coinciden en que la Trinidad es una aberración doctrinal introducida por la Iglesia Católica y mantenida por las hijas de la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, de las cuales Elena de White provenía. Ella era metodista y los metodistas son trinitarios, pero Elena de White durante toda su vida escribió declaraciones antitrinitarias. ¿Qué es el antitrinitarismo? Los detractores, porque esto se originó más o menos por el siglo III del cristianismo, cuando entraron herejías dentro del cristianismo, y se quiso establecer un credo que de paso nuestros pioneros adventistas creían que no debíamos tener. Ahora tenemos un credo, pero nuestros pioneros decían no hay que tener un credo. Tener un credo hace a la iglesia más débil y la transforma en perseguidora. Y nosotros vemos lo que pasa teniendo un credo, ¿no? El que no cree en ese credo es perseguido y echado de la iglesia. De esa misma manera persiguieron y persiguen a muchos hermanos fieles y buenos cristianos. Pastores, expastores, laicos, no importa. Se persiguió a muchos hombres a lo largo de la historia del adventismo simplemente por estar en contra de una doctrina que fue introducida subrepticiamente dentro de la iglesia adventista después de la muerte de los pioneros. Muchas veces se nos dice que, bueno, tenemos que evolucionar en la comprensión del Evangelio. Sí, pero la evolución del Evangelio no significa que nosotros tengamos que renegar de las fuentes. Elena de White deja bien en claro que las fuentes del adventismo fueron
puestas durante los primeros 50 años de nuestra iglesia, y que eso es inamovible. Esa es la base de nuestra creencia, esa es la base de nuestra religión. Y en la base de esa religión no está la Trinidad. Y cuando seguimos investigando los inicios del adventismo, nos damos cuenta de que la iglesia adventista fue infiltrada después de la muerte de nuestros pioneros, pero no exclusivamente después de la muerte de los pioneros, sino que también quiso ser infiltrada antes de la muerte de nuestros pioneros. ¿Y quién lo evitó? Elena de White. Bueno, en realidad, Dios, porque Dios le advirtió a Elena de White los planes del enemigo y de cómo estaban queriendo infiltrar las escuelas de teología. Particularmente, ella denunció a 2 jóvenes que al final de su vida, 1905, más o menos 1910 aproximadamente, había 2 jóvenes que estaban queriendo entrar en el seminario adventista y Dios le mostró a Elena de White que esos 2 jóvenes no eran trigo limpio, sino que venían con una orden de destruir el mensaje adventista desde adentro. Porque cuando los ataques vienen desde afuera, uno está preparado, más o menos. Pero cuando los ataques vienen desde la misma organización, desde la cabeza de la organización, uno se encuentra desguarnecido. Y esto es lo que pasaba con esos jóvenes. No se los admitió en ningún seminario. Ellos pacientemente esperaron hasta que muriera Elena de White, y después que murió Elena de White, entraron en el seminario. Hay mucha documentación sobre esto, nosotros la vamos a dejar aquí abajo en la descripción de este video. No podemos darles toda la documentación en el video, sería demasiado largo y aburrido. Pero todos aquellos que quieran investigar van a tener documentos en PDF y enlaces de videos donde los testigos hablan acerca de cómo la iglesia adventista fue infiltrada y cómo se despojó de sus credenciales y de su prestigio a grandes pastores que habían hecho contribuciones fabulosas para la iglesia, como el pastor Benjamin Wilkerson, como el pastor M.L. Andreasen, a quienes destruyeron, porque ya eran viejitos y ya no tenían tanta fuerza. Habían ambos, tanto Wilkerson como Andreasen, habían conocido a Elena de White. Ellos sabían cuál era el pensamiento de nuestros pioneros y ellos lucharon en contra de esta infiltración. Una infiltración de parte de los jesuitas que prácticamente no se reconoce dentro de la iglesia. Se reconocen 2 o 3 infiltrados que fueron descubiertos y fueron echados de los seminarios. Uno estaba actuando como profesor y otros estaban queriendo ingresar a estudiar, pero los más grandes, los que lograron infiltrarse y los que lograron cambiar nuestras doctrinas, no son denunciados. Porque ellos llegaron a tener un poder muy grande al apoyarse en un presidente de la Asociación General, como fue A.G. Daniels. A.G. Daniels tuvo mucha controversia con Elena de White. Elena de White denunció las tramoyas que estaba haciendo A.G. Daniels para obtener el control de la iglesia y permanecer como presidente de la iglesia adventista durante más de 20 años. Daniels permaneció como presidente 22 años, cuando el cargo era por 2 años.
y terminaban los 2 años y el presidente se iba a seguir con otras tareas. Pero Daniels logró estar 22 años, 11 periodos, todos juntos. Y esa es la triste historia de nuestra iglesia. Daniels fue el que envió a Elena de White a Australia. Cuando Elena de White, defendiendo a Waggoner y Jones, se puso en contra de la Asociación General, trataron de sacársela de encima, matarla en cierta forma, era matarla, porque una mujer de más de 65 años, como tenía Elena de White cuando la mandaron a Australia, que ya era viuda, no tenía el apoyo de su esposo y tenía que viajar en barco cruzando todo el Océano Pacífico, llegar hasta el fin del mundo, como es Australia, y permanecer allí, quién sabe por cuánto tiempo, era mandarla a la muerte, que no vuelva nunca más. Qué sorpresa tuvieron cuando Elena de White volvió. Así que estos jesuitas que se infiltraron en la iglesia adventista lograron mucho poder, empezando por las casas editoras, las revistas, los libros. Ellos metieron mano allí, era el lugar en donde podían cambiar nuestras doctrinas, en las escuelas, en los seminarios. Uno de ellos, el más famoso y que fue muy elogiado en todos los seminarios, el gran teólogo, así lo decían. Cuando yo estudiaba teología, Leroy Fromm era el gran teólogo adventista. Había escrito muchos libros elogiando y buscando mostrar que la iglesia adventista seguía el lineamiento de los padres apostólicos, ¿no? Pero todo esto lo hizo para ganarse la confianza de los dirigentes. Él fue el que voluntariamente, después de la muerte de Elena de White, en la década fines de la década del 20, principios de la década del 30, comenzó a escribir sobre la doctrina de la Trinidad, poniendo en primer lugar al Espíritu Santo, ¿no? Por él escribió un libro que se llama La venida del Consolador, haciendo que el Consolador es la tercera persona de la Trinidad. Y él relata esto, así que yo no tengo por qué decirles que esto no es público. Yo no inventé nada de esto, esto es público. Él escribió varios libros y dice que leyó alrededor de 100.000 páginas de los escritos de Elena de White para encontrar citas trinitarias. ¿Y saben qué encontró? Nada. Lo que sí hizo es manipular algunas citas, sacándolas del contexto en el cual fueron dichas. Y si ustedes alguna vez prestaron atención a lo que es el contexto de un versículo o de una frase, se habrán dado cuenta de que el contexto no es solamente la frase que le antecede y la frase que lo precede. No es solamente eso. Muchas veces el contexto es todo el libro. Muchas veces el contexto es la vida de la persona, el pensamiento de esa persona. Eso es lo que hay que entender para no sacar una frase de contexto. Entonces, él leyó, esto es lo que dice Leroy Fromm, que leyó 100.000 páginas y de 100.000 páginas encontró 5 o 6 declaraciones que parecerían que hablan de una Trinidad, porque dice que el Espíritu es la tercera personalidad de la deidad.
Elena White jamás en su vida utilizó la palabra Trinidad, nunca, jamás, ninguno de sus escritos, pero Leroy Fromm sí la utilizó. En el libro del Evangelismo él puso una especie de subtítulo en uno de los capítulos donde habla del peligro del espiritismo. Ahí introduce el tema de la Trinidad. ¿Cuántas páginas son? De 100.000 que escribió Elena de White, ¿cuántas encontró él para rellenar y hablar de la Trinidad? 2 páginas de citas sacadas de contexto. 2 páginas. Leroy Fromm reconoce públicamente en uno de sus libros Movimiento del Destino. Él reconoce públicamente que para hablar acerca de el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, después de haber leído todos los documentos adventistas de los 60 años anteriores, todas las declaraciones adventistas, no encontró nada. Por lo tanto, dice él, tuve que recurrir a escritos externos al adventismo. O sea, que tuvo que recurrir a escritos de evangélicos, de protestantes o católicos, autores que no eran adventistas, que tenían otra forma de pensar, distinta a la de nuestros pioneros, para definir el tema del trinitarismo. Y algunos pastores que habían conocido a los pioneros y que sabían de esto se opusieron. Entre ellos Benjamin Wilkerson, a quien le hicieron la vida imposible hasta el día de su muerte. En 1968 murió Benjamin Wilkerson. Y ese es el espíritu con el cual se han movido hasta el día de hoy todos los defensores del trinitarismo. No es una doctrina bíblica si tengo que usar la fuerza para imponerla. Dios no utiliza la fuerza para imponer nada. Pero yo lo he visto a lo largo de todos estos años, de cómo se han levantado en contra de personas de una calidad espiritual superior, pero por el solo hecho de pensar distinto con respecto a la deidad, por ser antitrinitarios, los han vapuleado, los han sacudido por todos lados, donde más les duela, en su prestigio. Y cuando eran obreros, en algunos casos ya jubilados, les han quitado la jubilación. Y esta es la misma práctica que se llegó con el pastor M.L. Andreasen, uno de los grandes teólogos que había conocido a Elena de White, igual que el pastor Wilkerson, y que le sacaron las credenciales, le sacaron la jubilación, y después de muerto, como una burla, volvieron a dársela. Volvieron a otorgarle la jubilación después de muerto. ¿Pueden creer eso? Esa es la forma de actuar de un cristiano. Esa es la forma de actuar de alguien que dice que está preparándose para encontrarse con Dios. Esa no fue la forma de actuar de Dios. Esa no fue la forma que Dios utilizó para actuar frente a Lucifer, inclusive. Habló con él. Cuando Lucifer estuvo convencido de cuál era el lugar que le correspondía a él, se negó a aceptarlo. Y el proceso que se inició con Leroy Fromm y con Roy Anderson en la década de 1920
Leroy Fromm había nacido en 1890, para la década del 20 él tenía unos 30 años. Era muy joven. ¿Y cómo es que alguien tan joven había logrado tanto poder? Porque él se fue apoyando en personas que estaban dispuestas a vender su alma al diablo con tal de conseguir y mantener el poder dentro de la organización. O sea, personas que no eran de los pioneros, no tenían el espíritu de los pioneros. Por eso los pioneros nuestros no querían tener una iglesia organizada, porque ya venían ellos de iglesias organizadas y sabían lo que pasaba. Cuando con el correr del tiempo algunos querían adueñarse del poder. Lamentablemente tuvieron que ceder porque la única forma de mantener una iglesia mundial era justamente a través de la organización. Y Dios aprobó eso, Dios le dijo a Ellen G. White que era necesaria la organización, Dios es un Dios de orden, pero ellos sabían que iba a pasar esto. Lo sabían, lo tenían bien en claro. Es más, el mismo Jaime White tuvo muchas discusiones con George Butler y con Daniels por este tema. Y no sé si, yo no sé exactamente qué es lo que pensaba Jaime White, pero la historia nos muestra que Jaime White tuvo bastantes problemas de salud justamente por esta mala sangre que se hacía luchando contra personas que querían tomar el control de la iglesia adventista. El control de la iglesia adventista significa mucho para algunas personas. Para pocas, en realidad, de acuerdo a la cantidad de adventistas que somos. Son pocos. Pero teniendo el poder, ellos manejan los hilos de una organización que es mundial. O sea, que tienen un poder mundial. Y los líderes actuales, esos que están, algunos dirían, muy, muy arriba, responden a una agenda que va cambiando la iglesia adventista, imperceptiblemente. La mayoría de los hermanos de iglesia no lo saben, no lo perciben, porque en cierta medida se les oculta, aunque es público, pero aparece publicado en libros o manuales que la mayoría de la gente no lee nunca. Bueno, yo tampoco me quiero lavar las manos de esto. Acabo de reconocer que el libro Patriarcas y Profetas, el capítulo 1, no lo había leído y ya tenía 40 años de ser adventista y no lo había leído al capítulo 1. Y no le había prestado atención hasta que lo leí con la intención de predicarlo, porque todas las semanas iba predicando, haciendo un comentario sobre cada capítulo, y ahí fue cuando me impresionó y cuando me llevó a la investigación y entender que sí, que nos cambiaron nuestra identidad, haciéndonos creer que hemos evolucionado, hemos involucionado, hemos vuelto a Roma, estamos volviendo aceleradamente a Roma. Y ahí se cumple lo que dijo el pastor Alberto Rivera. Los adventistas fueron los primeros que la Iglesia Católica infiltró en el siglo XX. ¿Y por qué infiltrarían a los adventistas? Justamente porque la Iglesia Adventista era antitrinitaria, pero tenía una serie de conocimientos sobre la historia del cristianismo y sobre el cumplimiento profético que a la Iglesia Católica no le convenía que salieran a la luz. De tal manera que uno de los libros del doctor Wilkerson hablaba acerca de la historia del cristianismo y mostraba, porque el doctor Wilkerson viajó a Europa y él sabía 8 idiomas, además de griego y hebreo.
y él leyó documentación escrita por los valdenses sobre lo que ellos creían y sobre su experiencia en las montañas y las persecuciones y todo eso. Y él transcribió todas esas persecuciones de la Iglesia Católica hacia los valdenses, los albigenses, los cátaros, etcétera, etcétera. Él escribió todo eso en un libro muy hermoso sobre la historia del cristianismo que Leroy Fromm mandó destruir. Mandó destruir las placas con las cuales se imprimía ese libro. Y era muy caro en aquel tiempo imprimir placas de nuevo. Así que el pastor Wilkerson no pudo hacer reimprimir su libro porque Leroy Fromm lo había hecho destruir. ¿Y por qué lo hizo destruir? Porque hablaba muy mal de la Iglesia Católica. Entonces después Leroy Fromm hizo lo mismo que había hecho Wilkerson, escribiendo acerca de los inicios del cristianismo y la evolución del cristianismo, etcétera, etcétera, pero sin acusar a la Iglesia Católica de todos los crímenes de la misma forma como lo decía la documentación que el doctor Wilkerson había conseguido. Ese libro se llama La fe de nuestros padres. Y es un clásico de la Iglesia Adventista, pero el libro del pastor Wilkerson desapareció. Tal vez alguien tenga alguna copia, porque esto ocurrió hace como 80 años, más o menos. Nos están llevando a Roma. Este video es para decirles, hermanos, que nos están llevando a Roma de las narices sin que nos demos cuenta, lentamente o cada vez más aceleradamente. Sentí un dolor de estómago muy grande a finales del año pasado, cuando vi en mi querida iglesia de Palermo, en Buenos Aires, la ceremonia de ordenación de una mujer al ancianato. Por primera vez en la historia de este país, seguramente, no sé si de Sudamérica, porque había pastores de Sudamérica, de la división sudamericana, que vinieron a participar tan contentos de esa ceremonia. Nos están llevando a Roma y estamos siguiendo la agenda de Roma. No nos damos cuenta, no investigamos, no estudiamos, no nos importa, pero nos están llevando a toda velocidad, detrás de la agenda del ecumenismo mundial, de tal manera que promocionamos la solución que plantea las organizaciones mundiales y no la solución que plantea nuestro Dios a través de su sierva con la reforma pro salud. Porque no creemos en la reforma pro salud, no la llevamos en la práctica de nuestra vida. Nuestros líderes no creen en la reforma pro salud. Dígame usted si no es verdad en sus iglesias. Yo quiero mostrarle evidencias de cosas que son publicadas, porque yo podría aquí contarles un montón de secretos, pero no están publicados. Y entonces cualquier persona podría decirme, eso es mentira, usted está mintiendo. Pero lo que le estoy diciendo son documentos que sí están publicados. De tal manera están publicados que yo tengo acá una devoción matutina, que es esta, Conversando con Dios, escrita por el pastor Mario Veloso para el año de 1998. Fue escrita para el año de 1998. El copyright desde el año 97. En esta devoción matutina, el pastor Veloso le hace decir a Dios cada cosa que uno se agarra a la cabeza. Dice, y este es un doctor en teología, este es una persona
que tiene varios títulos universitarios, incluso tiene 2 títulos, la licenciatura superior y el doctorado en teología de la Universidad del Salvador en Buenos Aires. Además de varios otros títulos que tiene una licenciatura en teología y un doctorado en teología de una universidad católica jesuita. La Universidad del Salvador de Buenos Aires es una universidad jesuita. Y este es vicepresidente de la Asociación General, o por lo menos lo era en el momento en que escribió este libro. Ahora, entre el 13 y el 14 de junio de ese año, dice la autoridad de la Iglesia y la autoridad espiritual de la Iglesia. 2 títulos bastante parecidos, una palabra que incluye, que es la autoridad espiritual de la Iglesia. ¿Y qué es lo que le hace decir a Dios? Entre otras barbaridades, ¿no? Si ustedes pueden conseguirlo a este libro, saquen fotocopias. Vamos a ver si podemos ponerle un PDF de estas páginas que son imperdibles. Son de la herejía más grande y está publicado. Dice, por ejemplo, le diste autoridad a tu iglesia para administrarse a sí misma y solo debe dar cuenta delante de ti por medio de los procedimientos que tú mismo estableciste. Está hablando de una organización que solamente tiene que darle cuenta a Dios, o sea, no a los miembros de iglesia, no al resto de la iglesia. Al resto de la iglesia no le tiene que decir nada, solamente delante de Dios, concepto católico. Pero eso no es todo. Dice, le diste autoridad para perdonar pecados. Le diste autoridad a la iglesia para perdonar pecados. ¿What? ¿Cómo? Es un concepto católico, que la iglesia perdona los pecados. Nosotros los seres humanos perdonamos los pecados que son cometidos contra nosotros mismos, contra nosotros. Una persona me hizo un daño, me pide perdón, lo perdono. Pero así en general, ese es un concepto católico y lo vuelve a repetir al día siguiente, 14 de junio, página 171. Vuelve a decir lo mismo. La autoridad de la iglesia está fundada en Cristo. Me impresiona cuando acepto esta enseñanza y me someto a la autoridad espiritual de tu iglesia, porque tú eres el que le decidió darle ese poder, el poder de perdonar pecados. Ahora, estas cosas aparecen en un libro que tiene como 370 páginas. Es una meditación matinal. Pasa desapercibida. Pero supongan ustedes que dentro de 50 años a alguien se le ocurre establecer el mismo principio que tiene la Iglesia Católica de que los dirigentes pueden perdonar pecados, ergo te absolvo, etcétera, etcétera. ¿Y dónde vamos a encontrar alguna declaración de eso? No hay. A menos que vayamos a la meditación matinal del año 98 y encontremos acá, miren, no, es verdad. La iglesia ya hace 50 años creía eso. Porque nadie refutó esto. Nadie dijo, esto es una herejía. ¿Por qué? Porque le escribió un vicepresidente de la Asociación General. Y esa es la autoridad de la iglesia que él mismo manifiesta. O sea, formamos parte de la iglesia, somos la dirigencia de la iglesia, le hacemos decir a Dios lo que se nos da la gana, conversando con Dios.
este libro es una herejía, pero está dentro de la iglesia, nunca fue rebatido y ahí quedó. Ahora tengo más cosas que compartir con ustedes. De la manera como lentamente se van cambiando los estatutos de la iglesia que beneficiaban a la hermandad. La hermandad, con una mentalidad puramente católica, no se da cuenta que ellos son la iglesia y ellos son los dirigentes de la iglesia. La hermandad es la que sostiene la iglesia. La hermandad no se da cuenta el poder que tiene. Si de repente, y voy a decir esto porque la mayoría de la gente no lo entiende, no se da cuenta, pero piénselo. Si de repente todos los miembros de iglesia de todo el mundo dejaran de dar su diezmo, la iglesia adventista colapsaría. Porque no se puede sostener la gran cantidad de empleados que tiene. Aunque, sabiendo eso, la iglesia adventista ha tomado algún tipo de pólizas por si llegara a pasar esto, ¿no? Entonces, tenemos empresas que no dependen de los diezmos. Y esas empresas aportan también dinero al sostenimiento de pastores. Justamente para que no sea el poder del laico el que maneje la iglesia, sino el poder de los dirigentes de la iglesia, que se han arrogado a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, un poder sumando poder tras poder y sacándoselo a los dirigentes. ¿Qué es lo que quiero mostrarles? Manual de Iglesia, 1992. Manual de la Iglesia. En el Manual de la Iglesia dice, de este año, 1992, dice que las juntas de nombramiento en las iglesias, los miembros de la junta de nombramiento, no de la junta de iglesia, de la junta de nombramiento, la junta que va a nombrar a los dirigentes de la iglesia, director de escuela sabática, ancianos, etcétera, etcétera. Todos los miembros tienen que ser elegidos por la asamblea. En algún momento, el sábado de mañana, se dan los nombres y los miembros son elegidos. 5 como mínimo, hasta un número que cada iglesia, de acuerdo a su tamaño, pone 20, 30, no sé. Ahora, el manual de la iglesia de 1992 dice que nadie es miembro ex officio. O sea, el anciano de iglesia no es miembro de la junta de nombramientos por ser anciano de iglesia. Y el pastor tampoco es miembro de la junta de nombramientos por ser pastor de iglesia. Puede ser invitado como observador, pero no es miembro. Bien. El manual de la iglesia del año 2000 dice que el pastor es miembro ex officio de la junta de nombramiento. O sea que si no lo eligen, de todas formas es miembro de la junta de nombramiento. Bien. Se le agregó una facilidad más. Al pastor se le sacó poder al laico. Manual de la Iglesia del año 2005. Vimos el del 92, vimos el del 2000, 2005. No solamente ratifica lo que dijo el del 2000, en el cual el pastor es miembro ex officio de la junta de nombramientos, sino que además la preside. O sea, como no era suficiente que fuera miembro, además es el presidente. O sea que en la junta de nombramientos se va a hacer lo que el pastor diga, y el pastor va a decir lo que dice la asociación, y la asociación va a decir lo que dice la unión, y la unión va a decir lo que dice la división, y así. Por eso es que el año pasado, diciembre del año 2022, se ordenó
una mujer al ancianato. Algo totalmente antibíblico, algo totalmente alineado con las políticas del nuevo orden mundial, del ecumenismo, al cual decimos los adventistas que no pertenecemos. Nosotros no estamos en el ecumenismo, pero Ganud Diop aparece en todas las fotos al lado del Papa. Siempre, siempre. Están ahí nuestros dirigentes en todas las reuniones ecuménicas, pero nosotros no somos miembros. ¿Cómo es esto? ¿No sos miembro y te dejan estar en todas las reuniones? Yo creo que nos ven la cara. No ven la cara de corderos, mansos corderos, y se aprovechan de eso. Le han sacado todo el poder a la iglesia laica, la manejan como quieren, nos han dejado indefensos, en el año 2021 nos han dejado indefensos frente a las políticas de los gobiernos. Si nosotros decíamos no, porque mi religión tiene pautas de salud bien claras establecidas por Dios, la iglesia no nos defendía. Ahora, ¿están ustedes seguros que nuestra iglesia nos va a defender también cuando haya una ley dominical? Si en este momento se está preparando una ley dominical y nuestros líderes están mirando para otro lado y dicen, no, los artículos que aparecen en nuestras revistas son incluso hasta para denigrar a aquellos que creemos que las distintas COP, o sea, las distintas reuniones para el cambio climático, están llevándonos hacia un día de adoración universal. Y nos hablan de paranoicos, de conspiranoicos, etcétera, etcétera. El tema central de este video era explicarles que nuestra iglesia fundacional, la iglesia de los pioneros, es antitrinitaria. Una iglesia que no cree que Dios sean tres personas, sino que estableció muy claramente lo que dice la Biblia. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? La Biblia dice que hay dos seres eternos, el Padre y el Hijo. Ambos tienen un espíritu. Si usted quiere, puede llamar un Espíritu Santo, porque el Padre y el Hijo son santos. Y ambos tienen su espíritu que comparten entre ellos y que en determinado momento se manifiestan a través de ese espíritu. Jesús, él dijo, yo me voy para enviarles mi espíritu. El Padre, en el momento del bautismo de Jesús, se acercó hacia Jesús a través de su espíritu. Y en el momento de la creación era el espíritu de ellos el que estaba sobre el planeta Tierra, procediendo a iniciar la creación. El espíritu de Cristo, porque Él es el que hizo todas las cosas, según Juan capítulo 1, versículo 1. Y Jesús, el Hijo de Dios, procede del Padre. Esto es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dicen los escritos de Elena de White en muchísimos lugares y en declaraciones que vamos a dejar aquí en el enlace. No es difícil el tema. Lo han complicado a propósito. Lo han complicado a propósito. Para hacer la voluntad de Satanás. Para formar una Trinidad como la que él quería desde el principio, lea el capítulo 1 de Patriarcas y Profetas. Satanás quería que existiera una Trinidad en el cielo, pero Dios dijo, no, solamente a mi hijo, con mi hijo voy a compartir mis secretos. No, Lucifer, tú no estarás en un tercer trono. Hay dos tronos en el cielo. Solo dos seres reciben adoración, el Padre y el Hijo. ¿Qué entendemos nosotros de todo esto? Es muy sencillo, porque la Biblia es muy sencilla. Los teólogos la han complicado innecesariamente.
los sacerdotes y los fariseos y los saduceos, que no entendían nada de lo que Dios les había dicho. Buscaban alegorías, buscaban complicarlo. El mismo San Atanasio dijo que él había buscado información entre los paganos para definir una doctrina cristiana, la de la Trinidad, supuestamente, porque no había encontrado nada entre los escritos de los apóstoles, entonces tuvo que buscar entre los paganos para definir la doctrina de la Trinidad. Y lo mismo dijo Leroy Fromm. No encontré nada entre los pioneros adventistas, así que tuve que ir a buscar información entre los no adventistas. El tema es sencillo. No nos compliquemos la vida. Dios dice a su Hijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Como somos nosotros dos, vamos a hacerlo al hombre. ¿Y cómo es el hombre? ¿Nunca le llamó la atención que Dios pone a Adán en el Edén solo y no le hace una compañía? Todos los animales tenían compañía. ¿Por qué Dios pone a Adán solo en el jardín del Edén? Para hacerle sentir ¿qué? Para hacerle sentir que estaba solo. Y eso es a nuestra imagen y semejanza, porque en algún momento de la eternidad Dios se sintió solo. No había nada en el universo, Dios no había creado nada en el universo. Era la eternidad y Él estaba solo. Y pensó qué lindo sería tener compañía. Entonces ocurrió algo que nosotros lo vemos en la naturaleza también a través de... Porque Dios plasmó en la naturaleza, en este planeta, lo que era Él, su imagen y semejanza. La división celular que se da todo el tiempo en nuestro organismo, por ejemplo, la división celular que uno ve en el microscopio, la célula engendrada por la otra célula es exactamente igual una a la otra. Son exactamente iguales. Si uno no estaba mirando en el microscopio, no sabe cuál estuvo primero. De repente ve dos células donde antes había una, pero son exactamente iguales. Y es lo que Dios nos está mostrando a través de la naturaleza. Por eso el Señor dice: estudien la naturaleza, es el libro que habla de mí. ¿Qué libro utilizaba Adán y Eva? ¿Qué Biblia leían Adán y Eva? Elena de White lo relata también en el segundo capítulo del libro Patriarcas y Profetas. Adán tenía poderes microscópicos en sus ojos. Tenía poderes telescópicos en sus ojos. Podía ver cosas que nosotros no podemos ver. Él veía la estructura de una planta, cosa que nosotros tenemos que usar el microscopio. Y Dios aplicó lo mismo, su imagen y semejanza, en la creación del ser humano, del hombre. Hizo que Adán se sintiera solo como él se había sentido solo, como Dios se había sentido solo. Y luego le dio una compañía. Pero no creó una compañía de la tierra como lo había hecho Adán. La sacó de adentro de Adán. Y Adán lo entiende así. Y él dice: ella y yo somos uno. Ella salió de adentro mío. Ella fue engendrada por mí. Ella es sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Somos inseparables, a pesar de que eran dos seres, pero somos iguales, tenemos el mismo sentir, el mismo pensamiento, nos amamos. Y eso era lo que Dios quería que ocurriera, para que Adán entendiera la deidad. Adán y Eva comparten el mismo espíritu, el espíritu de Dios. Le digo esto para que usted piense, ¿qué es más fácil? ¿Entender así a la deidad
y compararla con todos los versículos bíblicos donde habla acerca de que el Hijo es engendrado, de que solamente debemos adorar al Padre y al Hijo. Ningún versículo de la Biblia dice que debemos adorar al Espíritu Santo. Pero múltiples, Pablo, en casi cada una de sus epístolas, de sus cartas, en casi cada una, Pablo dice que adoremos al Padre y al Hijo, pero en ninguna dice que adoremos al Espíritu Santo. ¿Y qué es más fácil de entender? Lo que le acabo de relatar, que está allí en Patriarcas y Profetas, lo que le acabo de relatar, o la historia de que en la eternidad había tres seres, que no se sabemos de cómo surgieron, que son tres seres, pero a la vez son uno solo, como tres trillizos que son de la misma placenta y que, bueno, obran de común acuerdo y que un día dijeron, y si el hombre peca, bueno, si el hombre peca, uno de nosotros va a ir a la tierra y el otro se queda acá y hace las veces de padre y el otro lo suplanta, el que haga las veces de hijo, lo suplanta después. Eso es eso es fácil de entender, o lo que acabo de relatarles es fácil de entender. Y el Espíritu Santo, en el cual yo creo, es el Espíritu de Cristo. Elena de White dice definidamente, y el pastor Leroy Freund esa cita la ignora totalmente, a pesar de que él leyó 100.000 páginas de Elena de White, esa cita la ignora. Dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, porque Cristo, estorbado por su naturaleza humana, no podía estar en todos los lugares al mismo tiempo. Por lo tanto, cuando fue al Padre, envió a su propio Espíritu para que estuviera en todos los lugares al mismo tiempo, estuviera con todas las personas. Y eso es creer en el Espíritu Santo. Yo creo en el Espíritu Santo porque creo en Cristo. El Espíritu de Cristo es el que gime con llanto porque se pierden los que no creen en Él, los que no están dispuestos a arrepentirse. Hay dos artículos que también vamos a incluir. Uno se titula La historia nos condena y otro El mensaje adventista del séptimo día y el misterio de la Santísima Trinidad. No somos una iglesia de misterios, no tenemos por qué creer en misterios. Los masones creen en misterios, los espiritistas creen en misterios, la Iglesia Católica está llena de misterios, pero los adventistas no tenemos por qué creer en misterios, sino en la verdad revelada. Pero nos han cambiado nuestra religión en los últimos años. Voy a decirle otra cosa más con respecto a la Trinidad. Cuando había alguna creencia que aparecía, por ejemplo, el tema del sábado, el tema del alma mortal, el tema del infierno, de la inexistencia del infierno y todos esos temas que aparecen entre nuestras doctrinas, nuestros pioneros se sentaban a estudiar durante días y días y días, a estudiar la palabra de Dios con oración. Luego se ponían de acuerdo en un congreso. Los congresos generales de la iglesia al principio no se hacían cada 5 años, se hacían todos los años, justamente para ponerse de acuerdo en este tipo de creencias. Y después cada 3 años, después cada 5 años, ¿no? Entonces se ponían de acuerdo en lo que íbamos a creer. Elena de White dijo: lo que hemos escrito, lo que hemos investigado, lo que hemos estudiado durante los últimos 50 años, eso es lo que es la piedra fundamental, y la Trinidad no está. Pero la Trinidad apareció por primera vez en 1931, estaba vivo ninguno de los pioneros. De los pioneros fundacionales de la Iglesia Adventista ya ninguno estaba vivo. Le dije, John Lockborough fue el último en 1922. Ya en 1931 ya habían pasado 9 años y apareció por primera vez el manual de iglesia, que no existía antes. Lo que existía era el libro del año, en el cual se daban instrucciones para los obreros. No era
un libro para la hermandad. El yearbook, que se conoce, no era para la hermandad adventista, sino que era para los obreros. Pero el manual de iglesia por primera vez aparece en 1931 con una doctrina nueva que fue la de la Trinidad. Antes de eso no existía. Esa doctrina no fue votada por ningún congreso. No fue votada por ningún congreso. O sea que se impuso a la iglesia de una manera subrepticia, así en el manual, apareció de la noche a la mañana sin que nadie lo discutiera, simplemente por la acción del Leroy Fromm. Y avanzando con eso, se siguió, y a todos los que argumentaron algo los destituyeron, hasta que finalmente en 1980, en el Congreso de Dallas de 1980, alguien dijo, ¿sabes qué? La doctrina de la Trinidad nunca la habíamos votado. ¿Qué les parece si votamos la doctrina de la Trinidad? Sin ningún tipo de discusión, se votó la doctrina de la Trinidad. Ya estaba dentro de la iglesia. Los pioneros habían muerto, los que siguieron a los pioneros habían muerto todos, incluso había muerto el Leroy Fromm, así que se votó. ¿Quién era el presidente en 1980? El pastor Neil Wilson, el padre de nuestro actual presidente. Él hizo votar la doctrina de la Trinidad en 1980. En 1980, la Iglesia Adventista oficialmente y legalmente pasó a ser trinitaria. Antes de eso, se predicaba la Trinidad, pero solamente era un subterfugio que apareció ahí en los manuales de iglesia sin haber sido votado ni discutido en ningún congreso de la asociación. ¿Quién actúa así? Solapadamente. ¿Quién actúa así a través de toda la historia? Satanás. No alguien que dice predicar la verdad. No alguien que dice estar del lado de Dios. No. Los que están del lado de Dios hablan a cara descubierta y presentan todas las argumentaciones necesarias y no mienten. Uno de los requisitos de formar parte de los 144.000 es justamente que a los 144.000 no se les halló mentira en su boca. Pero últimamente hay muchas mentiras dentro de la Iglesia Adventista, fomentadas y dichas a través de libros, revistas, distintos tipos de publicaciones. Son mentiras. Mentira número 1, ninguno de nuestros pioneros era trinitario. ¿Cuál es la mentira? La mentira es que algunos eran antitrinitarios, algunos eran arrianos y otros eran trinitarios. Quiero la lista de todos los que eran trinitarios. La quiero. Cuando alguien me dice algunos eran antitrinitarios, quiero la lista de los que eran trinitarios. Y no existe esa lista, porque ya lo investigué, porque todos eran antitrinitarios. La Iglesia Adventista fue fundada por antitrinitarios. ¿Por qué? Porque esa es la doctrina correcta. ¿Por qué Dios tomaría a un grupo de antitrinitarios recalcitrantes para darles la verdad del sábado y ellos la aceptaron? Para darles la verdad del alma mortal y ellos la aceptaron cuando todas esas enseñanzas estaban en contra de lo que decían las otras iglesias. Y ellos aceptaron también la inexistencia del infierno, aceptaron el ministerio de Cristo en el santuario, aceptaron una reforma pro salud que hoy en día casi nadie la acepta o la pone en práctica, ni la predican tampoco. Ahora, los nuevos teólogos dicen, lo que pasa es que Dios tuvo paciencia con esos pobres ignorantes que no creían en la Trinidad. Entonces tuvo que esperar hasta que se murieran todos esos ignorantes para darle la doctrina de la Trinidad a los que vinieron después.
que actuaron como despóticos y perseguidores. ¿Es así? ¿Es así? ¿Eran ignorantes? J.N. Andrews era ignorante. Sabía como 8 idiomas. Era uno de los grandes eruditos de nuestra iglesia. Era antitrinitario. Urias Smith, otro de los grandes cerebros de nuestra iglesia. Y tantos otros que aceptaron verdades que nadie aceptaba en su tiempo. Y que aún hoy día tampoco la mayoría de las iglesias no las aceptan, como la verdad del sábado. Ahora, ellos tenían la suficiente inteligencia para aceptar la verdad del sábado, la reforma pro salud, etcétera, etcétera, y no tenían la suficiente inteligencia para entender la Trinidad. No, porque ellos lo dicen. Y tengo las declaraciones acá de cada uno de ellos diciendo que la doctrina de la Trinidad es una aberración impuesta por la Iglesia Católica. Jaime White, la inexplicable Trinidad que hace la deidad 3 en 1 y 1 en 3 es lo suficientemente mala. El mayor error que podemos encontrar en la Reforma es que los reformadores dejaron de reformar. Si ellos hubieran continuado avanzando hasta eliminar toda huella del papado, como la inmortalidad del alma, el bautismo por aspersión, la Trinidad y la observancia del domingo, las iglesias estarían ahora libres de sus errores antibíblicos. Escrito por Jaime White en la Review Angela, febrero 7 de 1856. ¿Sabían de qué hablaban o no sabían de qué hablaban? Sabían. No nos quieran engañar. Pronto está a las puertas el momento en el cual un grupo de hijos fieles de Dios va a ser llamado para dar testimonio de la verdad. Muy pronto. Fieles, que no tienen temor al ridículo ni a la muerte, pero que están dispuestos a ir a la muerte con tal de mantener el estandarte de la verdad ondeando. Sé que muchas personas conocen esta historia. Sé que la mayoría de ellos tienen miedo. Sé que muchos se callan porque no les conviene. Ya lo decía Upton Sinclair. Es muy difícil que alguien entienda algo si su sueldo depende de que no lo entienda. Vivimos en momentos difíciles. La puerta se está cerrando. El Señor dice, no jueguen con el tiempo porque el tiempo no les pertenece. Estoy a las puertas, vengo pronto. Escuchen mi voz. Escuchen a mi espíritu. Arrepiéntanse. Vuélvanse de sus malos caminos. Dejen de lado el nepotismo. Dejen de lado sus ambiciones personales. Vuélvanse humildes como mi hijo fue humilde, porque está cercano a las puertas. Yo sé que esto me está doliendo más a mí que a ustedes, porque mi familia lleva 6 generaciones en la iglesia adventista. Mi nieto es la 6ª generación, por parte de padre y por parte de madre. Mi esposa también. Ella es la 4ª generación de adventistas. Mis hijos son la 5ª, mis nietos son la 6ª. No sé cuántos de los que verán este video pueden decir lo mismo. Hacerlo me ha dolido mucho y me ha llevado mucho tiempo. Yo no quiero que ustedes piensen que yo quiero destruir la iglesia adventista. Yo quiero ayudar a que la iglesia adventista se presente pura delante del Señor. Por eso estuve esperando muchos años para compartir esto. Pero veo que las cosas no mejoran.
Las cosas van para atrás. Creemos que estamos haciendo la obra porque se bautiza mucha gente, pero eso no significa nada. En la Iglesia Católica se bautizan mucha más gente que en la Iglesia Adventista, y eso no significa nada. Hay dos espíritus. En el libro de Elena de White, Primeros Escritos, que de paso quiero decirles algo, sean muy cuidadosos con las recopilaciones de los escritos de Elena de White. Ella era muy cuidadosa también. Durante su vida, ella misma supervisó las recopilaciones. Por ejemplo, el libro Primeros Escritos es una recopilación, pero fue impreso durante la vida de Elena de White y Elena de White lo autorizó. Ella autorizó la impresión de Patriarcas y Profetas, el conflicto de los siglos, Profetas y Reyes, el deseado de toda la gente. Pero ella no autorizó el material que se incluyó en los libros después de su muerte, obvio. Y el evangelismo fue un libro inventado por Leroy Fromm para conveniencia de él y de su intención de llevar a la Iglesia Adventista hacia el trinitarismo. No fue aprobado por Elena de White. Y nada de lo que se imprimió después de su muerte es seguro. Porque muchas citas están sacadas de contexto y a veces ocurre que cuando vamos a leer el contexto, que es toda la revista o todo el documento, hay porciones que serían más aclaratorias, pero por cuestiones de espacio o vaya a saber por qué intención, no fueron publicadas y cambian el sentido de lo que se estaba diciendo. En algunos casos ocurre, no en todos. Hay libros muy lindos escritos por Elena, recopilados, por ejemplo, Eventos de los Últimos Días y otros, varios. Pero tenemos que ser cuidadosos con eso. En la página 55 del libro Primeros Escritos, página 55. Leí esta semana, preparando esta conferencia, una declaración de Elena de White que me impactó mucho y que quiero compartirla con ustedes para terminar. ¿Por qué me impactó? Porque hace varios años, en una de las grandes iglesias de aquí de Buenos Aires, cuando se despertó el tema de los orígenes antitrinitarios de la Iglesia Adventista, salieron muchos pastores, editores de revistas, etcétera, etcétera, a discutir sobre este tema en los foros de Internet. Y se organizó una reunión en una de esas iglesias donde fueron invitados todos los hermanos de iglesia y los pastores de la asociación, de la casa editora, iban a exponer su visión. No hubo lugar para que nadie cuestionara eso. No había un debate. La contraparte no podía decir nada. Solamente como los dirigentes de la iglesia son ellos, entonces ellos ponían las pautas y era más o menos así. Nosotros hablamos y ustedes escuchan. Nosotros ponemos la versión que queremos y no hay nadie que nos pueda decir nada. Así que no importa los argumentos que tuvieran los antitrinitarios, no podían decir nada. Así pasó siempre, ¿no? O sea, todas las veces que los dirigentes fueron a las iglesias a presentar la versión trinitaria, no dejaron que los antitrinitarios expusieran. Recuerdo que en una iglesia de la costa atlántica en Buenos Aires, una iglesia grande también, durante 3 días, muchas reuniones se hicieron, 3 días seguidos, con pastores y dirigentes de la asociación, etcétera, etcétera, ¿no? Que fueron ahí a presentar argumentos.
porque la intención era echar de la iglesia a todos los antitrinitarios. Y después de 3 días de estar presentando argumentos todos los dirigentes de la iglesia, le dijeron a los antitrinitarios, a los cuales ya tenían pensado borrar de la iglesia, bueno, ahora tienen 10 minutos para presentar las argumentaciones de ustedes. 10 minutos. Y no estoy exagerando. 10 minutos. Ustedes tomaron 3 días en todas las reuniones de la iglesia, el viernes a la noche, el sábado a la mañana, el sábado a la tarde, el sábado a la noche. Ustedes presentaron todas las argumentaciones que quisieron y a nosotros nos dan 10 minutos. Así me dijo uno de los hermanos que terminaron echando de la iglesia. 10 minutos nada más. No, gracias. A esto le llaman justicia. A eso le llaman equidad. Bueno, en la iglesia de Buenos Aires había pasado algo similar. Nadie puede objetar nada, solamente presentamos nuestra versión y se terminó. Un amigo me invitó, me llamó miembro de esa iglesia, anciano de iglesia, me dijo, Daniel, ¿podés venir? Porque yo había participado en un foro y había presentado mucha argumentación. Me dijo, ¿podés venir? Yo dije, ¿voy a poder exponer? No. ¿Y entonces para qué voy a ir? Si ya sé las argumentaciones que van a presentar. Si no voy a poder explicarle nada a la hermandad, no voy. Yo tengo que hacer 400 kilómetros, ir de vuelta para ir a escuchar algo que ya sé. Y obviamente dijeron lo mismo que habían dicho en el foro donde ellos habían participado. Y al terminar eso, uno de los miembros del foro que había estado ahí, que era miembro de esa iglesia, habló de lo maravilloso que había sido esa reunión y cómo una gran luz había inundado todo el recinto y cómo se habían visto maravillados por la forma en que los pastores y dirigentes explicaron el tema de la Trinidad. Tiempo después hablé con el otro hermano que me había invitado a ir y que yo había declinado. Digo, ¿cuál fue tu impresión de esa reunión? Mirá, me dice, yo sentí una sombra muy pesada que se extendía sobre toda la iglesia. Algo que casi me impedía respirar. ¿Cómo? Uno de los que estaba presente dijo, acá había una gran luz. Y otro de los que estaba presente me dijo, yo sentí una sombra que caía sobre la iglesia. Bueno, pasó. No entendí por qué. Había 2 visiones distintas. El que hablaba de la gran luz era trinitario, el que hablaba de la gran sombra era antitrinitario. Yo le dije, no lo voy a entender a esto. Pero en esta semana leí una declaración de Elena de White que me impactó y me aclaró la visión de lo que me habían dicho estos 2 hermanos. Se encuentra en la página 55 de Primeros Escritos, página 55, en un pequeño capítulo que dice el fin de los 2300 días. Voy a resumir un poco. Es Jesús saliendo del santuario. Cuando salió Jesús del santuario, un carro de nubes cuyas ruedas eran como llamas de fuego llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo donde el Padre estaba sentado. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada, luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar santísimo y rogaban, Padre mío, danos tu espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos su espíritu, el Espíritu Santo. En ese aliento, en el aliento de Jesús, había luz, poder, mucho amor
gozo y paz. Jesús era el que soplaba su espíritu sobre esta muchedumbre que le rogaba al Padre, danos tu espíritu. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y que no sabía que Jesús la había dejado. En el resto del capítulo muestra que había dos compañías, unos que se interesaban en las cosas espirituales y otros que no se interesaban, ¿no? Los que se interesaban son los que acabamos de leer recién, que recibieron el Espíritu de parte de Cristo. Cristo sopla sobre ellos el Espíritu. Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. Como estos no investigaban, ni eran muy espirituales, ni se preocupaban mucho, no sabían lo que estaba pasando. Así que esta otra compañía seguía arrodillada ahí, ¿no? Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu espíritu. Misma oración. Las dos compañías pidieron al Padre el espíritu. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía. En esa influencia que soplaba Satanás, no era Cristo el que soplaba el espíritu, ahora era Satanás el que soplaba. Había luz y mucho poder, pero no nada de dulce amor, ni gozo, ni paz. El objeto de Satanás era mantenerlos engañados, arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Dos compañías, dos espíritus. Uno lo envía a Satanás, el otro lo envía a Cristo. Usted tiene ahora la obligación de saber en cuál de las dos compañías va a estar. He cumplido con mi misión. Le he relatado la historia negra dentro del adventismo de los últimos 100 años. Después de la muerte de nuestros pioneros, entró una nueva denominación, un nuevo esquema, que no fue santo, que se ocupó de limpiar, de sacar a todos los verdaderos hijos de Dios para que no entorpeciera. Los mejores fueron echados. Y nuestros historiadores, y nuestros teólogos, y nuestros líderes conocen esta historia. Pero esta historia ha sido ocultada de nuestras revistas, de nuestros libros, para que usted, un miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, no la conozca. Y si por alguna razón usted llega a enterarse, tienen respuestas. Y si usted no acepta sus respuestas, será perseguido y echado de la iglesia. Porque nuestra iglesia ha hecho tratos con el ecumenismo mundial para no ser considerado una secta. También Leroy Fromm y Roy Anderson se complotaron para cambiar otras de nuestras doctrinas que ahora no tengo tiempo de explicar, como es la doctrina de la naturaleza de Cristo, para que nuestra iglesia fuera considerada una iglesia más y no una secta como los mormones, los testigos de Jehová y otros tantos. Lamentablemente, esa es nuestra historia. Deseo que Dios abra su mente. Sé que lo que acabo de contarle es difícil, fue difícil para mí, me duele más que a usted. Pero creo que ha llegado el tiempo en el cual esta iglesia no puede aceptar más herejías. Tenemos que volver a las sendas antiguas.
Tenemos que dejar de hacer la agenda del mundo, porque la agenda del mundo nos está llevando a la destrucción. Y yo quiero, igual que usted, una iglesia pura. Yo no quiero más a la Odisea. Yo quiero a Filadelfia. Que Dios le acompañe y le guíe. Es mi deseo y mi oración cada día hasta que Jesús venga. Amén. Hemos llegado al final de esta entrevista. Esperamos que realmente haya sido de bendición para todos aquellos que están estudiando este tema, para todos aquellos que necesitaban un pantallazo general de cómo se fue desenvolviendo la historia denominacional y que puedan tener un contexto un poco más claro acerca de la lucha y el conflicto que envuelve esta cuestión, que no es un mero detalle sin importancia, que no es algo simplemente que, bueno, en la Tierra Nueva va a ser develado, sino que Dios ha dado información suficiente para que nosotros estemos claros sobre estos temas, y esa información la tenemos delante de nuestros ojos en los libros que siempre han compuesto nuestras bibliotecas como adventistas del séptimo día. Así que desde aquí nuevamente agradecer al licenciado Daniel Cúcaro, quien tuvo bien contar su testimonio, dar testimonio acerca de esto, y sabemos que este testimonio no va a caer en saco roto, sino que hay muchas personas realmente esperando este testimonio para tomar la decisión de estudiar este tema, y si ya lo están estudiando, quizá este testimonio sirva para poner en contexto sobre la gravedad de este asunto. Le dejamos entonces en la descripción de este video una carpeta, una página web con los archivos mencionados por el hermano Daniel Cúcaro, que acompañan o que de alguna manera documentan un poco más lo que se ha presentado en estos videos. Así que pueden escanear el código QR que aparece en pantalla para ir directamente al enlace, o pueden ir a la descripción de este video, entrar a la página y descargar los documentos escritos por Daniel Cúcaro y alguna otra información adicional que hemos dejado allí. Es todo por mi parte. Muchas gracias a todos por haber visto hasta el final este video. Dejen acá abajo, ustedes ya saben, dejen todos los comentarios, suscríbanse a este canal y compartan este video con sus amigos para que sean más personas beneficiadas con este mensaje. Un fuerte abrazo para todos y que Dios les bendiga.